La luz dorada del sol de la tarde iluminaba Madrid, tiñendo la ciudad con una calidez que contrastaba con el bullicio constante de la vida cotidiana. Las calles vibraban al ritmo del ir y venir de automóviles, transeúntes apresurados y vendedores ambulantes que ocupaban las aceras con sus coloridos puestos. En medio de este caos urbano, destacaba un centro comercial de lujo, un lugar que respiraba exclusividad y distinción, un santuario apartado de la realidad de la mayoría de los madrileños, donde el lujo no solo se veía, sino que se sentía en cada rincón, detrás de enormes vitrinas de cristal. Allí, en medio de los clientes habituales, aquellos que caminaban con la seguridad de quienes están acostumbrados a gastar cifras astronómicas, se encontraba una figura inusual. Pedro Sánchez, el presidente de España. No llevaba un atuendo ostentoso, sino un conjunto sencillo y elegante, sin escolta ni seguridad. Caminaba solo, sin el peso de la corona del poder que siempre lo acompañaba en los actos oficiales. Nadie lo reconoció de inmediato. Nadie lo miró con ojos curiosos. Pedro Sánchez se fundió con la multitud, deseando ser un ciudadano más, aunque solo fuera por unos momentos. La razón de su visita a este centro comercial era simple, casi mundana. Pedro Sánchez deseaba encontrar un regalo especial para alguien cercano. Quería escapar de la vorágine política, de las constantes demandas de su cargo, y experimentar por una vez la libertad de caminar sin un objetivo más allá de disfrutar del presente. Durante años, su vida había estado marcada por la exposición pública, por las decisiones políticas que repercutían en la vida de millones, por la constante vigilancia de los medios y la opinión pública. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, deseaba perderse en la normalidad, sin compromisos oficiales ni discursos preparados. Se detuvo frente a una de las tiendas más exclusivas del centro comercial, una joyería de lujo que se había ganado una excelente reputación entre las élites de Madrid. Un collar de diamantes atrapó su mirada. No era una pieza de ostentación, sino de elegancia discreta, lo suficientemente sobria como para reflejar su delicado gusto. Pedro Sánchez sintió un impulso inmediato de entrar y ver más de cerca la joya que había capturado su atención. Al cruzar la puerta, el tintineo de las campanillas sonó suavemente, marcando el final de su paseo tranquilo y el comienzo de algo mucho más complicado. Elena López, una vendedora experimentada que trabajaba en esa boutique de lujo, lo recibió con una sonrisa calculada. Elena, acostumbrada a tratar con clientes que vestían trajes de marca y joyas deslumbrantes, evaluó a Pedro Sánchez al instante. Algo en su presencia, en su atuendo sencillo, en su falta de adornos y ostentación, la incomodó. Desde el primer momento, supo que Pedro Sánchez no encajaba en el perfil habitual de los compradores que visitaban la tienda. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó Elena, con una voz educada pero que carecía de la calidez que podría haber mostrado a un cliente común. Pedro Sánchez, al percatarse del tono condescendiente de la vendedora, señaló el collar de diamantes y pidió verlo más de cerca. Aunque su intención era simple, Elena no parecía dispuesta a tratarlo como a cualquier otro cliente. Su respuesta vaciló, y un leve destello de incomodidad pasó por su rostro. Finalmente, extendió el collar con una lentitud que, para Pedro Sánchez, resultó casi ofensiva. El peso de la joya en sus manos despertó una sonrisa genuina en su rostro. Tocó las piedras con delicadeza, apreciando la artesanía y el delicado trabajo del engaste. En su mente
imaginó cómo quedaría la pieza en la persona que recibiría tan exquisito regalo. Pero antes de que pudiera hacer una simple pregunta sobre la pieza, Elena lo detuvo con un susurro tenso. «Señor, ¿podría devolverme el collar?» «Zrenia», dijo, su tono mal disimulado. Pedro Sánchez frunció el ceño, confundido por la repentina urgencia. «Solo lo estoy evaluando, no lo estoy llevando», respondió con calma. Pero la vendedora no parecía dispuesta a ceder. Con los ojos llenos de desconfianza, Elena miró a la entrada de la tienda, como si esperara el refuerzo de seguridad. En ese momento, el ambiente se tensó. Otros empleados, que se habían acercado discretamente, observaban con atención mientras los clientes comenzaban a murmurar en voz baja. Convencida de que Pedro Sánchez no pertenecía a ese mundo de lujo, Elena dio un paso atrás y señaló a Pedro Sánchez con severidad. «Voy a pedirle que me devuelva el collar de inmediato. No quiero llamar a seguridad, pero si insiste en retenerlo, no me quedará otra opción». La acusación implícita cayó sobre Pedro Sánchez como un balde de agua fría. Sintió cómo la indignación lo invadía, recorriéndole la espina dorsal. No podía creer lo que estaba ocurriendo. En cuestión de segundos, lo que había sido un paseo sin preocupaciones se había transformado en un ataque abierto a su honestidad. Elena hizo un gesto sutil hacia uno de los guardias de seguridad apostados cerca de la entrada. La reacción fue inmediata. Un hombre alto, de complexión robusta y uniforme impecable, se acercó con expresión severa. «Señor, le pedimos que nos acompañe», ordenó con tono autoritario. La incredulidad de Pedro Sánchez se transformó en indignación contenida. Miró a su alrededor, buscando una cara amiga, alguien que desafiara la absurda situación que se estaba desarrollando. Pero nadie dijo nada. Solo miradas evasivas, murmullos ahogados y una fría certeza de que el prejuicio era más poderoso que la lógica. Por un breve momento, Pedro Sánchez consideró revelar su identidad como presidente de España para acabar con el espectáculo de inmediato. Pero algo dentro de él lo detuvo. ¿Cuántos otros habían pasado por lo mismo sin tener el recurso de un hombre de poder que los protegiera? Si utilizaba su influencia para salir de la situación, la injusticia quedaría oculta, como siempre había ocurrido. En lugar de protestar, Pedro Sánchez apretó los labios y se permitió ser escoltado fuera de la tienda. Estaba rodeado por la humillación y el peso sofocante de una acusación infundada. Lo que aún no sabía era que este incidente marcaría el inicio de una lucha mucho mayor, una batalla contra los prejuicios que muchos ciudadanos se enfrentaban a diario. El pasillo que conducía a la sala de seguridad era largo, con luces frías que intensificaban la sensación de encierro. Cada paso que daba resonaba en su mente, mientras los ecos de los murmullos de los empleados en la joyería retumbaban en su conciencia. Sabía que no era la primera vez que alguien sufría un abuso de este tipo, pero experimentarlo en carne propia le daba una perspectiva diferente. El guardia que lo escoltaba no mostraba señales de duda. Para él, Pedro Sánchez no era más que una persona atrapada en un incidente molesto, una sospechosa sin rostro ni historia. Mientras caminaban, Pedro Sánchez recordó una conversación de su infancia con su madre, quien le había dicho que la apariencia de una persona podía cambiar la forma en que el mundo la trataba. Ahora, esas palabras adquirían un significado doloroso y claro. Al llegar a la sala de seguridad, lo hicieron sentarse en una silla metálica mientras el jefe de seguridad revisaba las grabaciones de las cámaras. Pedro Sánchez notó cómo los empleados lo miraban,
algunos con curiosidad, otros con desdén. El tiempo pasaba lentamente y cada minuto parecía aumentar la tensión en la habitación. Finalmente, el jefe de seguridad frunció el ceño, giró la pantalla y mostró las imágenes al guardia. Las imágenes son claras. Pedro Sánchez no intentó robar el collar, dijo el guardia con incomodidad. Puede retirarse. Sin disculpas, sin reconocimiento del daño causado, Pedro Sánchez se levantó, con dignidad, y salió de la habitación sin pronunciar palabra. Mientras caminaba hacia la salida, su teléfono vibró en su bolsillo. Era su asistente, alarmado por los rumores que ya se estaban difundiendo en las redes sociales. «Presidente, hay videos del incidente. Se están viralizando», le dijo. Pedro Sánchez cerró los ojos un momento, sabiendo que esto no terminaría allí. No podía ignorarlo. No debía ignorarlo. La batalla acababa de comenzar. La noche cayó sobre Madrid, pero la ciudad continuó vibrando con su ajetreo cotidiano. Pedro Sánchez se encontraba en su oficina observando cómo su teléfono vibraba continuamente. Los videos del incidente en la joyería ya se habían esparcido por todo Madrid como un incendio en una pradera seca. Aunque su rostro no era claramente visible, la indignación en las redes sociales era palpable. Los comentarios se apilaban rápidamente. Otro caso de discriminación en las tiendas de lujo. ¿Hasta cuándo toleraremos este tipo de abusos en nuestra sociedad? Swing. Un presidente también es víctima del prejuicio de clase. Las noticias eran implacables. Su equipo de comunicación lo presionaba para que emitiera un comunicado oficial, aclarando la situación. Sin embargo, Pedro Sánchez sabía que cualquier declaración podía ser interpretada como una estrategia política. El riesgo de manipular la verdad en su beneficio era tan grande como el de permitir que el escándalo se desvaneciera sin más. Pero Pedro Sánchez no estaba preocupado por las críticas políticas ni por los comentarios de la oposición. En su mente, algo mucho más profundo y doloroso ocupaba su pensamiento. Si él, el presidente de España, podía ser víctima de un trato humillante sin que nadie cuestionara la versión de los empleados, ¿qué pasaba con los ciudadanos comunes que no tenían voz? ¿Qué pasaba con las miles de personas que a diario sufrían lo mismo, pero sin poder alzar la voz? La prensa, ansiosa por obtener detalles, comenzó a hacer preguntas más incisivas. Algunos medios intentaron especular sobre la identidad de la mujer en los videos, mientras que otros atacaban directamente a la joyería, exigiendo una explicación. La tienda, en respuesta, emitió un breve comunicado. Lamentamos profundamente el incidente y estamos investigando lo ocurrido para garantizar la mejor experiencia para nuestros clientes. Un intento vacío de apagar el fuego con palabras, pero no podían ocultar la verdad que estaba saliendo a la luz. Pedro Sánchez observaba las noticias en silencio, asimilando todo lo que estaba ocurriendo. El teléfono volvió a sonar. Era Lucía, la activista con la que había trabajado en el pasado. «Presidente, esto no es un incidente aislado», dijo Lucía con tono grave. «Hay docenas de casos como el tuyo cada semana, pero nadie los escucha. Si realmente quieres hacer algo con esto, hay muchas personas dispuestas a hablar». Las palabras de Lucía resonaron en su mente, como una llamada a la acción que no podía ignorar. Al día siguiente, la identidad de Pedro Sánchez fue finalmente revelada por un periodista independiente que había reconocido su figura en los videos. Los medios de comunicación, antes reticentes a señalar al presidente, comenzaron a dar pie a una discusión nacional sobre discriminación.
La noticia explotó en todos los rincones del país. El presidente de España humillado en una joyería de lujo, decían los titulares. La reacción pública fue inmediata. Algunos se indignaron al ver que alguien con tan alta posición política pudiera ser tratado de esta manera. Otros aprovecharon la oportunidad para desviar la atención, cuestionando cómo Pedro Sánchez podía estar de compras en vez de trabajar por el país. ¿Por qué el presidente de España está comprando un collar mientras el país está en crisis? Swing, se leía en los comentarios. Los ataques políticos fueron implacables, pero el apoyo popular que recibió fue mucho mayor. Pedro Sánchez no esperaba una ola de apoyo tan grande. Las manifestaciones espontáneas comenzaron a formarse frente a la joyería y otros establecimientos de lujo de Madrid. Carteles con frases como «No más discriminación» y «Tu dinero no define tu valor» llenaban las calles. Lo que comenzó como un incidente personal, rápidamente se convirtió en un símbolo de la lucha contra la discriminación y la desigualdad social que afectaba a miles de ciudadanos en España. En una reunión con su equipo, Pedro Sánchez tomó una decisión. No se quedaría en silencio. No permitiría que el escándalo se desvaneciera con el próximo tema de conversación. Dejó claro que no pediría una disculpa privada, ni permitiría que el asunto fuera minimizado. Esta era su oportunidad para exponer la discriminación sistemática que muchos españoles enfrentaban cada día, y no iba a desperdiciarla. Esa misma tarde se programó una conferencia de prensa. Mientras revisaba sus notas, Pedro Sánchez recordó la mirada de Elena López, la vendedora de la joyería, su actitud arrogante y la soberbia con la que lo había tratado. Estaba claro que para ella, su presencia no era más que una anomalía, una interrupción en el flujo habitual de compradores privilegiados. Esa era la realidad que necesitaba cambiar. La sala de conferencias estaba repleta de periodistas cuando Pedro Sánchez subió al podio. Su rostro reflejaba la firmeza de alguien que no se rendiría, pero en su interior la emoción hervía. Tomó aire y con voz clara comenzó su discurso. Hace 2 días fui acusado falsamente de robar en una tienda de lujo, no por mi comportamiento, sino por mi apariencia. La pregunta no es por qué me sucedió a mí, sino por qué le sucede a tantos otros, sin que nadie los escuche. Un silencio absoluto llenó la sala. Las palabras de Pedro Sánchez calaron profundo, como una verdad que necesitaba ser escuchada por todos. No estábamos hablando de un caso aislado. Estábamos hablando de un problema profundo en nuestra sociedad. Un problema en el que la clase social y la apariencia determinan cómo eres tratado. Hoy, mi voz puede amplificar este problema, continuó. Pero no se trata solo de mí, se trata de todos los ciudadanos de España que enfrentan esta discriminación cada día. Las preguntas estallaron de inmediato. Algunos periodistas querían detalles sobre el incidente. Otros querían saber qué medidas tomaría para evitar que se repitiera. Pedro Sánchez respondió con calma, explicando que exigiría acciones concretas por parte de los comercios y del sector empresarial para garantizar un trato justo para todos. Mientras las cámaras captaban cada palabra en algún rincón de Madrid, Elena López veía la transmisión con el rostro pálido. Nunca imaginó que su acto de prejuicio se convertiría en un escándalo nacional, uno que pondría al país entero a reflexionar sobre la discriminación. Lo que ella había tratado como algo trivial, ahora se veía a través de una lente mucho más grande. La repercusión del discurso de Pedro Sánchez fue inmediata. En pocas horas, el video de la conferencia se hizo viral
alcanzando millones de visualizaciones. Las redes sociales se inflamaron con debates sobre la discriminación y los privilegios de clase, pero también con comentarios de apoyo hacia el presidente. Por primera vez, la sociedad española parecía unirse en torno a un problema que hasta ese momento se había tratado de manera superficial. Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos, especialmente en las clases trabajadoras, aplaudían la valentía de Pedro Sánchez al dar visibilidad a un problema que, aunque persistente, nunca había sido abordado con tal firmeza. «Gracias, presidente», decían. «Es hora de que el poder escuche a la gente común». Pero también había quienes intentaban desacreditar su experiencia. Algunos sugerían que su intervención era solo una jugada política para ganar popularidad, mientras otros minimizaban el impacto de la discriminación, afirmando que no era más que un error aislado. Pero la presión sobre Pedro Sánchez no se detuvo allí. Mientras en las redes sociales se multiplicaban las muestras de apoyo, los sectores empresariales comenzaron a reorganizarse para enfrentar lo que consideraban una amenaza a sus intereses. Las grandes corporaciones, en especial aquellas dueñas de los establecimientos de lujo, empezaron a ver cómo sus imágenes públicas se desplomaban bajo el peso de las denuncias. Algunos empresarios, acostumbrados a manejar los hilos del poder con sutileza, intentaron desviar la atención hacia otros temas, haciendo uso de su influencia para disminuir el impacto mediático del asunto. A pesar de todo, Pedro Sánchez sabía que no podía dar marcha atrás. No era solo un tema de política, ni tampoco se trataba solo de su propia imagen. Era una lucha por la justicia social, por los derechos de las personas que a menudo se veían ignoradas, despreciadas y marginadas. En su mente había algo mucho más importante en juego: el futuro de España, un futuro en el que los ciudadanos de todas las clases sociales tuvieran igualdad de trato. En la siguiente semana, Pedro Sánchez convocó una nueva reunión con Lucía, la activista que lo había apoyado en los primeros momentos del conflicto. Juntos habían identificado el patrón de discriminación que se repetía una y otra vez en los comercios de lujo. El dossier que Lucía le había entregado estaba lleno de testimonios, algunos anónimos, de clientes que habían sido tratados con desprecio o incluso expulsados de tiendas por no cumplir con el perfil de comprador deseado. Los empleados de los centros comerciales de lujo, a menudo influenciados por prejuicios de clase, habían aprendido a identificar de manera casi instintiva a quienes no se ajustaban al molde. Pedro Sánchez sentía una creciente urgencia por tomar acción. La idea de que la discriminación era un problema estructural, profundamente arraigado en las instituciones y en la sociedad, lo llenaba de determinación. Sabía que debía actuar antes de que la indignación se desvaneciera o fuera reemplazada por un nuevo escándalo. No podía dejar que el caso fuera olvidado, que los ciudadanos de España perdieran la oportunidad de hacer un cambio real. El presidente convocó una conferencia con los principales representantes del sector empresarial. En la sala de conferencias, los directores de las grandes tiendas de lujo y centros comerciales se sentaron con caras tensas. Todos sabían que lo que estaba en juego era más que un simple cambio en las políticas internas de sus empresas. Era una cuestión de justicia social. Pedro Sánchez comenzó a hablar con firmeza. España necesita modernizarse. Necesitamos que todos, sin importar su origen, su ropa o su apariencia, tengan el derecho de entrar a cualquier establecimiento sin ser juzgados.
La discriminación no solo perjudica a aquellos que la sufren directamente, sino a toda nuestra sociedad. Hoy les pido que tomen medidas concretas y que trabajen con nosotros para erradicar este problema. No podemos seguir permitiendo que este tipo de comportamientos sigan siendo aceptados como normales. Algunos empresarios intentaron responder, alegando que las nuevas políticas podrían generar inestabilidad económica. ¿Qué pasará con la exclusividad de nuestras tiendas? ¿Cómo nos aseguramos de que los clientes de alto poder adquisitivo sigan viniendo? Drennia preguntaron, pero Pedro Sánchez no estaba dispuesto a ceder. Lo que no es bueno para nadie es un país donde los ciudadanos sean juzgados por su apariencia antes de siquiera pronunciar una palabra. El comercio debe modernizarse. La exclusividad no puede basarse en el prejuicio. Si sus empresas no están preparadas para esto, entonces el problema no es el proyecto que propongo, es el modelo de negocio que están defendiendo. La tensión en la sala aumentaba. Los empresarios sabían que la lucha estaba siendo observada por toda España y que sus decisiones podrían tener un impacto más allá de sus tiendas. En los pasillos del poder, la situación también se volvía cada vez más compleja. Algunos de los aliados políticos de Pedro Sánchez le sugirieron que no involucrara demasiado al gobierno, ya que este tipo de situaciones podría desviar la atención de los problemas económicos y sociales más urgentes. Pero Pedro Sánchez estaba decidido. El cambio debía comenzar ahora, y él estaba dispuesto a liderarlo. Mientras tanto, las protestas en las calles de Madrid seguían creciendo. Los ciudadanos comenzaron a salir en masa, exigiendo que se tomaran medidas contra la discriminación en las tiendas de lujo y otros establecimientos. Los carteles y las pancartas llenaban las plazas y las calles principales. No más discriminación. El valor de una persona no se mide por su apariencia. El centro comercial finalmente se vio obligado a emitir un comunicado, diciendo que lamentaba el incidente y que estaba tomando medidas para garantizar que algo así no volviera a ocurrir. Sin embargo, esa respuesta genérica no fue suficiente para calmar a la opinión pública. La presión sobre las grandes empresas seguía creciendo, y los medios de comunicación comenzaron a investigar más a fondo las prácticas de discriminación dentro de los comercios de lujo en Madrid. Pedro Sánchez sabía que aún quedaba mucho por hacer. Esta lucha no terminaría con el cierre de una tienda o con el despido de unos pocos empleados. Era un paso, pero el verdadero cambio solo llegaría cuando el sistema en su totalidad cambiara. Sin embargo, este momento de lucha y resistencia ya estaba dejando una marca indeleble en la conciencia colectiva de la sociedad española. La batalla por la justicia y la igualdad en España ya no era solo un tema de política, sino un movimiento de concienciación social que se expandía con una velocidad imparable. Las manifestaciones en Madrid y otras grandes ciudades españolas se volvieron más grandes, más organizadas y más ruidosas. Los ciudadanos, especialmente aquellos que habían estado acostumbrados a ser silenciados por el poder económico y político, comenzaban a levantarse con una voz más fuerte, una voz que reclamaba igualdad. Pedro Sánchez no podía permitirse ceder a la presión de los intereses poderosos que amenazaban con aplastar esta ola de cambio. Los días posteriores a su discurso habían traído una gran tensión en los pasillos del poder. Los opositores políticos y ciertos sectores de la élite empresarial intentaron minimizar el impacto de lo ocurrido. Algunos de los empresarios más influyentes
comenzaron a hacer comentarios sobre el impacto negativo de las reformas en la economía, mientras que otros, los más conservadores, veían el proyecto como una amenaza a la estabilidad del modelo económico tradicional. A pesar de esto, Pedro Sánchez continuó demostrando una firme determinación. En una reunión clave con su equipo, Pedro Sánchez comenzó a preparar el siguiente movimiento en esta guerra política que no solo se libraba en el Congreso, sino también en las calles y en los corazones de los ciudadanos. Esta no es solo una cuestión de lo que sucedió en una tienda de lujo. Comenzó mirando a los miembros de su equipo con seriedad. Este es un problema estructural que está arraigado en nuestra sociedad, y tenemos la oportunidad de dar un golpe de gracia a un sistema que ha perpetuado la discriminación durante décadas. El tema de la discriminación estaba mucho más extendido de lo que muchos pensaban. No se limitaba a unos pocos incidentes aislados, sino que era un patrón que había sido normalizado a lo largo de los años. A medida que Pedro Sánchez avanzaba en su discurso, dejó claro que su lucha no terminaría con la simple sanción de una tienda o el despido de un vendedor. Se trataba de una transformación social profunda, de una reestructuración de las leyes y de la cultura empresarial. La política que había propuesto para combatir la discriminación fue diseñada para ser un cambio estructural, no superficial. El protocolo nacional no solo involucraba la creación de un sistema de denuncias para los ciudadanos, sino también la obligatoriedad de capacitaciones en igualdad y justicia social en todos los sectores comerciales. Pedro Sánchez dejó claro que las empresas no serían las únicas que deberían ajustarse a estas reformas, sino también las instituciones gubernamentales que históricamente habían ignorado las demandas de las personas más vulnerables. El plan que propuso Pedro Sánchez también incluía la creación de auditorías regulares en las empresas y un sistema de monitoreo para asegurar que las políticas contra la discriminación se implementaran correctamente. Había mucha resistencia, por supuesto. Los empresarios, en su mayoría, se mostraban reacios a aceptar que el sistema que habían construido y mantenido durante tanto tiempo necesitaba ser cambiado. Pero para Pedro Sánchez, esta era una oportunidad para demostrar que los derechos de los ciudadanos valían más que las ganancias de unos pocos. A lo largo de esa semana, la presión sobre el centro comercial y las empresas involucradas aumentaba cada día. Pedro Sánchez comenzó a ver la magnitud del apoyo popular que estaba recibiendo. Personas de todos los rincones de Madrid e incluso de España comenzaron a expresar su respaldo. En las redes sociales, el apoyo se expandía como un incendio forestal. A medida que los videos del incidente se compartían, la indignación se convertía en una ola incontrolable. Las calles se llenaban de pancartas, de carteles que exigían no más discriminación. La igualdad es un derecho, no un lujo. Sin embargo, la resistencia también se incrementaba. Algunos de los más influyentes líderes del sector empresarial organizaron una reunión con Pedro Sánchez para tratar de suavizar el proyecto y debilitar las reformas. La reunión se celebró en un salón de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, donde los empresarios vestidos con trajes caros se sentaron frente a Pedro Sánchez, dispuestos a negociar. Presidente, entendemos su punto de vista, pero esto podría poner en peligro la estabilidad económica del país. Comenzaron. Algunas tiendas ya están sufriendo boicots. Necesitamos más tiempo para adaptarnos. Pero Pedro Sánchez, firme en sus convicciones, respondió sin titubeos.
Lo que pone en peligro la estabilidad de este país no es la igualdad, sino la perpetuación de un sistema que ha dejado atrás a la mayoría de los ciudadanos. Este proyecto no solo es bueno para los ciudadanos, es vital para el futuro económico del país. No vamos a retroceder. Pedro Sánchez se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra algunos empresarios, estaba luchando contra un sistema económico que había sido construido sobre la exclusión y la desigualdad. Durante esa reunión, los empresarios comenzaron a darse cuenta de que el viento ya había cambiado. Pedro Sánchez había tomado la delantera y sus ideas estaban resonando cada vez con más fuerza en el pueblo. Al día siguiente, Pedro Sánchez convocó a una conferencia de prensa nacional. Esta vez no sería un discurso vacío o una respuesta a la crisis. Sería un anuncio claro sobre las medidas que su gobierno adoptaría para erradicar la discriminación en el comercio. Hoy no vengo solo como presidente, comenzó. Hoy vengo como alguien que ha escuchado el dolor de la gente de España. Hoy vengo como un ciudadano que sabe que todos merecen un trato justo, sin importar su apariencia o su clase social. Los medios de comunicación estaban atentos. Los ojos de toda España estaban puestos sobre él. Su voz resonó en los pasillos del Congreso, y las palabras de Pedro Sánchez fueron claras. Esta lucha por la justicia era más que un incidente. Era un cambio cultural y estructural que afectaría a todas las capas de la sociedad. Las leyes estaban a punto de cambiar. Les pido a todos que se unan a esta lucha. Si un ciudadano no puede entrar a una tienda sin ser juzgado, hay algo profundamente mal en nuestra sociedad, afirmó Pedro Sánchez, mientras las cámaras captaban cada palabra. Las noticias de su conferencia de prensa se propagaron rápidamente por todo el país, y el apoyo popular creció sin cesar. La reforma propuesta por Pedro Sánchez ya no era solo una cuestión de legislación, sino de un cambio cultural que se estaba extendiendo como un movimiento masivo en toda España. Las protestas que se habían originado en Madrid comenzaron a ganar fuerza en todo el país, pero la batalla aún no había terminado. Aunque el Congreso finalmente aprobó la reforma, las fuerzas conservadoras intentaban socavarla en cada paso. No sería una lucha fácil, pero Pedro Sánchez sabía que había tomado el camino correcto. Había iniciado un proceso de transformación que podría llevar años, pero la semilla ya estaba sembrada. La voz del pueblo resonaba más fuerte que nunca. En las calles, en las redes sociales, en los pasillos del Congreso, Pedro Sánchez se mantenía firme. Sabía que la lucha por la igualdad y la justicia en España acababa de comenzar. ¿Qué opinas de la decisión de Pedro Sánchez? ¿Crees que cambiará realmente la sociedad española? Déjanos tus comentarios y no olvides compartir este mensaje de esperanza para un futuro más justo.